Bienvenidos todos a un programa más de este ciclo de podcast llamado Cinco Reformas Argentina. Tengo el honor de compartir siempre las charlas con el profesor Alberto Mansueti. Lo que intentamos es darle un enfoque liberal clásico a todo lo que está sucediendo en este país y a presentar un programa político para desarrollar acá en Argentina. Si entras a la página del Foro Liberal de América Latina, ahí estás viendo todos los países ya participantes y los lineamientos de este programa político. Pero ahora con la magia que tengo de descubrir cosas en mi PC para armar programas, hago así, plum, y aparece el profe. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Viste que ya Muchas soy un director de gracias. cine casi, ¿eh? Ya me estoy convirtiendo en un director de cine. Seguro, seguro, mejor que ese Fideli. Bueno, ¿todo bien, Mira, profe? todo bien. Bueno, Vamos. todos los programas hablamos de un tema diferente. Hoy vamos a hacer un tema crucial que son las leyes malas. Mm, ok. ¿Por qué vamos a hablar de las leyes malas? Porque en estos instantes, en Argentina, el señor Milei está intentando o pretendiendo, haciendo un ajuste. El ajuste es lo más antiliberal de este mundo, ¿ok? El ajuste es una carpa de oxígeno para el estatismo, a fin de que el estatismo siga vivo, ¿ok? Es totalmente diferente al cambio de sistema a través de las cinco reformas, la hoja de ruta, o sea, lo que proponemos nosotros es salir del estatismo, la transición del estatismo al capitalismo liberal y democrático, digamos. Tenemos que hacer una diferencia muy clara en el programa de hoy de lo que es ajuste y reformas. Exacto, ¿ok? Eh, en Argentina se han hecho desde 1955 una cantidad enorme de por lo menos 30 ajustes que son todos iguales, números más, números menos, lo que cambian son los números, pero el ajuste es lo mismo siempre. Es decir, el problema es político, no es económico. Mi pelea no es con mi ley, es con los economistas liberales, que creen que el problema es económico y entonces proponen soluciones, entre comillas, de mercado, que son nada más que parches y remiendo, cuando las consecuencias negativas, los efectos negativos, los malos resultados económicos del estatismo, que es un problema político, ¿ok? Se salen absolutamente de control. Eso es muy importante que lo entendamos ahora, ¿ok? El ajuste es cuando los precios y los salarios, el tipo de cambio, las tarifas, reprimidas durante mucho tiempo, digamos, cierto tiempo por el populismo, ya no se aguanta más, entonces hay que sincerar, hay que quitar subsidios, hay que liberar el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eso es el ajuste. Ahora, yo estoy poniendo una metáfora que me parece que puede servir. Tú tienes un automóvil, ¿ok? Un auto, como se dice, o un carro, como se dice en el norte. Tú tienes un automóvil y ese automóvil está muy viejo, muy fundido, muy baqueteado, muchos kilómetros y no anda bien. Entonces, cada cierto tiempo hay que meterlo en el taller. Ahí está el ajuste, ¿ves? Cada cierto tiempo hay que meterlo en el taller. A que te hagan reparaciones que son casi siempre las mismas. ¿Ok? Bueno, eso es el ajuste. Esas reparaciones del automóvil salen carísimas. Es mucho más económico cambiar el auto. Te va a decir, ay, no tengo plata para comprar un auto nuevo.
pero es que las reparaciones te van a salir mucho más caras. Con Sí, lo sí, que te sí. ahorras en reparaciones, te puedes comprar un auto nuevo. Esa es la metáfora que yo estoy usando ahora con mis estudiantes para diferenciar ajuste de cambio de sistema, Cambio transición. de sistema. Sí, sí, sí. Por ahora las medidas que se están tomando, que se están viendo que se van a tomar, apuntan a seguir manteniendo casi el mismo sistema. Había habido un mensaje muy disruptivo en la campaña, pero este, por está bien que hay una semana de gobierno, pero es como que parece que esto va a ser como que cambiar para que nada cambie, ¿no? La famosa frase. Eh, sí, sí, Bueno, sí. Si bien hubo algunas medidas que, viste, de 30 ministerios lo redujo a 8, no, eso es mentira. subsecretaría No, también. no, no, eso es mentira. Le bajó el rango a secretaría, subsecretaría, pero esas bajadas de rango ya las tuvimos en Argentina y después se vuelven a cualquier otro gobierno viene y la vuelve a subir No, al rango no. de ministro. Esto de haber tenido 30 ministerios, creo, fue desde el gobierno de Macri. Los gobiernos anteriores siempre tenían 8, 9, 10 ministerios, le daban el rango que le tenían que dar, la importancia que se le daba al tema, siempre pensando en la coyuntura de ese momento, ¿no? Pero Pero no, no deja de haber ministerios, secretarías, subsecretarías. Eso implica, más allá pero es que eso es una consecuencia, ¿ok? Del estatismo. O sea, mi problema no es con mi ley, mi problema es con los economistas liberales que no entienden que el problema es político y normalmente uno ve en ciencias sociales, en la sociedad, normalmente la solución a un problema es de su misma naturaleza, es decir, problemas económicos, soluciones económicas. Problemas políticos, no me vengas con soluciones económicas porque no hay. Si el problema es político, la solución es política. ¿Cuál es la solución política? La del liberalismo clásico, que se llama gobierno limitado. Gobierno limitado en tres dimensiones: funciones, poderes y recursos, es decir, dinero. Gobierno limitado, ¿ok? Es el que requiere, para establecerse un gobierno limitado, se requieren condiciones, ¿ok? Y en Argentina no las hay, mi ley no las tiene. Muchas condiciones se requieren. ¿Ok? La principal es un partido sólido, orgánico, completo, transparente, privado, etcétera, que tenga volumen suficiente como para dar piso político a las reformas de cambio de sistema, ¿ok? No es un mero ajuste a las reformas, piso político en la opinión, en la prensa y en el Parlamento, sin necesidad de andar mendigando los votos en el Parlamento para que te voten lo que queda del ajuste, no sé, Kiara. Todo es improvisado con mi ley, ¿eh? No, Todo es no. improvisado. Además, hasta las mismas políticas de ajuste parten de una ideologización. Entonces tampoco vas a conseguir el acuerdo en la Cámara de distintos partidos, de distintas agrupaciones, cuando no todos comparten el mismo ideario, ¿no? Así es. Mi problema no es con Milei ni con los mileístas. Mi problema es con los economistas liberales, uno de los cuales es presidente. Con los economistas liberales que no entienden que el problema es político, no entienden el problema como tal, sus componentes y la vía de solución, no entienden. Y peor si son libertarios, porque por lo menos el economista liberal que no es libertario, ¿ok? Por ejemplo, uno que es muy bueno, yo lo sigo siempre, Roberto Kachanowski. El economista liberal que no es libertario no le tiene asco a la política, simplemente la ignora, le da la espalda, no sabe, no tiene idea. ¿Ok? En cambio, el libertario es anti, no es apolítico, es antipolítica. Y entonces, claro, ahora vienen y te dicen, lo último que están diciendo es que la sociedad no está preparada para estos cambios. Por supuesto que no está preparada. Y no está preparada porque jamás Porque, te interesó porque no la saber. preparó ningún partido político, Exacto. actualmente.
porque jamás se interesaron los libertarios por estudiar transitología. ¿Qué es transitología? Son 40 países, 50 casos y 5 décadas de transición del estatismo al capitalismo liberal y democrático, digamos así. Entonces, ¿qué tiene que ver las leyes malas? Y bueno, que el estatismo está en las leyes. ¿Y qué tiene que ver Carlos Marx? Estas son cosas que ignoran totalmente los economistas y peor si son libertarios. Carlos Marx tiene mucho que ver, ¿ok? Pero no como la gente cree, que Marx fue un mantenido, borracho, dejó morir a sus hijos. No, eso es una falacia ad hominem, ¿ok? Es una falacia. Sí, se murieron unos hijos, pero se morían muchos hijos en esa época, incluso en la burguesía, en la realeza y en la Sí, sí, nobleza. sí. La tasa de mortalidad infantil era Exacto. altísima en esa época y bueno, nadie se escapaba a eso. Entonces, que era un mantenido, bueno, pero con ese criterio yo también soy un mantenido, porque yo, desde que dejé mis trabajos formales, digamos, en el sector privado y público también, por mis cambios de país y todo eso, tengo que vivir de mis estudiantes y lo que aportan y las donaciones del Foro Liberal de América Latina. Entonces, basta de ataques ad hominem con Carlos Marx. Pero tampoco el Carlos Marx que nos interesa es el de la teoría del valor trabajo, entonces la teoría del valor, objetiva del valor, que fue refutada por Ya fue Menger y refutada, tal. sí. Pero sí, señor economista liberal, eso lo reconoció el mismo Marx. Por eso Marx, cuando publicó el tomo 1 del Capital, no publicó los otros. ¿Por qué no publicó los otros? Bueno, porque Marx se dio cuenta de la revolución marginalista, Menger, Jevons, y Walras, ¿ok? Entonces tenía que revisar un poco y le costó cierto trabajo, porque sí estaba equivocado, porque la teoría objetiva del valor está equivocada, ¿ok? Entonces, pero déjelo, Marx es importante para nosotros por dos cosas, que no son ni su vida personal, ni su teoría de la plusvalía. No, De no, las no. plusvalías. Nada de eso, sino principalmente el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, donde están ahí las 10 políticas públicas que después, por vía de la Primera y Segunda Internacional, se metieron en las leyes. Esas son las leyes malas, inspiradas en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, pero eso le sirvió a los socialistas, los comunistas, las izquierdas para tomar el poder y cambiarnos la cultura, ¿ok? Porque eso de la batalla cultural es un cuento, ¿ok? Los batalladores culturales no saben una cosa muy básica, que es que la cultura es la respuesta social a los incentivos en las leyes, los incentivos positivo-negativo, o sea, zanahoria y garrote, que pueden ser los incentivos para una cultura del trabajo, la producción, la empresa, el emprendimiento y la familia, o puede ser un incentivo para la cultura de todo lo contrario, es decir, el ocio, la adicción al Estado, la adicción a los planes sociales y la familia rota, etcétera, etcétera. Entonces, eso no saben los batalladores culturales. Entonces, no es un... Es increíble cómo ese catálogo de Marx, de las 10 leyes, prendió en todos lados, hasta los gobiernos que supuestamente no son socialistas, que se hacen llamar socialdemócratas, ¿no? Así También es. tienen mucho de eso, Alberto, ¿o no? Sí, comunista, socialista, socialdemócrata, pero también social cristiano y centrista y hasta de derecha, liberales y conservadores, esos partidos aceptaron las leyes inspiradas en el capítulo 2 del manifiesto desde hace 100 años en adelante. ¿Cómo pasó eso? Bueno, a través de la primera internacional, la segunda internacional, obrera, proletaria, trabajadores, socialistas, Sí, sí, etcétera, sí.
Sociedad de Naciones y Naciones Unidas, a través de esos canales internacionales, ¿ok? Los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista le sirvieron, se transformaron en leyes y le sirvieron a la izquierda para tomar el poder, tomar el control de la sociedad a través de la agricultura, el comercio, el control estatal de la agricultura, el comercio, la industria, el transporte, la educación elemental, la educación superior, la salud, las jubilaciones, las pensiones, los sindicatos, todo, todo, todo. Tomaron el control. Por eso, si usted cree que el comunismo no tuvo éxito, fracasó el socialismo, entonces, no, no fracasó, En todos tuvo lados, un éxito tremendo. en Ahí todos los lados. tiene en el poder. Sí. Ahora, Alberto, hablando de leyes malas, ¿no? Acá se lo ha criticado a Milei de que fue 2 años diputado y que no presentó ningún proyecto de ley, argumentando de que, claro, como el tipo empezó a dedicarse a la campaña presidencial, no, bueno, no presentó ningún proyecto de ley en esos 2 años que estuvo como diputado. Ahora, ¿por qué la gente cree que una persona es diputada y tiene que presentar proyecto de ley? O cuanto más leyes presente, a veces de cosas pavadas, qué sé yo, este, es mejor. Analfabetismo político se llama eso. O sea, a las leyes malas hay que derogarlas o reformarla severamente. Y para eso hay que tener lo que tenemos nosotros, el catálogo de leyes malas clasificadas, leyes referidas a la agricultura, la industria, el trabajo, los impuestos, es decir, clasificadas, el catálogo de leyes malas, obviamente Te Milenio lo digo que es tiene. así, lo tengo Ok, acá, no lo ok. tengo físicamente, pero lo tengo en pantalla. Año 2023 tenemos que hablar de esa manera, lo tengo en pantalla, pero es así, es enorme. Bueno, llegamos al centro entonces de esta sesión sobre las leyes malas. En el catálogo de las leyes malas que preparamos a partir de mi libro de 2008 y 2009 que se llama Las leyes malas, a partir de ese libro que yo publiqué, hicimos en el Centro de Liberalismo Clásico y en la Academia Cristiana de Ciencia Política, subrayo eso de cristiano, ¿ok? Preparamos el catálogo de leyes malas, que es así. Entonces, ese catálogo de leyes malas tiene que ser derogado en su mayor parte, salvo algún, digamos, las leyes malas podemos ver que hay algunas que son incorregibles, esas hay que derogarlas. Otras que podrían seguir adelante con reforma severa y esas son las reformables, o sea, derogables y reformables. Parece que en Argentina alguien llamado Federico Sturzenegger sabe algo de esto, se rodeó de gente más o menos que tiene una idea, porque Milei no tiene ni idea, Milei es un ignorante pero total. Y entonces el señor Sturzenegger parece que está haciendo lo que nosotros hicimos desde 2008. Eh, y es probable que lo esté haciendo bien, ¿eh? Ojo, Sí, 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 porque sí. es muy probable que, porque si junta gente que sabe, no es tan difícil perderse Sí, en sí, cuáles sí. son las leyes malas y cuáles Algo, no. La ley, algo ya lo hablamos en el programa anterior, sí, pero dicen que va a presentar un paquete de tres ajá, mil entre derogaciones y, bueno, y ok, reformas grandes a ciertas, no solo leyes, sino leyes, normas, regulaciones y, bueno, y todo ese ok. tipo de tramiterío burocrático también. Si las dos pilas que circula una foto ahí, la pila de la izquierda es chiquita y son las que hay que derogar, más grandes la pila de derecha, las que hay que reformar severamente. Ok, si están bien escogidas, y yo supongo que sí, si están bien escogidas, porque hay mucho, el analfabetismo político es
creen que la gente cree que la productividad de un diputado se mide por los proyectos de ley que presenta y no por los proyectos de derogación, que es lo Claro, que... claro, claro. De revisar el desastre que hay en esos códigos que Sí, son así, de tantas leyes y empezar a quitar cosas para. Es real eso, para darle más libertad a la gente. así es. Eso es real. Entonces, esas son las ideas de la libertad. O sea, no, hay que estudiar las leyes que van en contra de la libertad y para poder derogarla o reformarla severamente. Pero otro error que por analfabetismo político la gente cree, cuando tú le hablas de leyes malas, te dice, ah, sí, las que son viejas y obsoletas. No, es al revés. ¿Ok? O no tiene por Es qué ser ni vieja ni nueva ni nada, es simplemente una ley mala y chao. exacto, y no es exactamente al revés. Normalmente las viejas leyes, porque te dice que Argentina fue un país muy grande, muy rico y todo hace 100 años. Sí, está bien, pero eran con buenas leyes. Las leyes viejas son buenas, por lo general, hay excepciones. Y las más nuevas, más peores, ¿ok? Hay excepciones, pero el principio general es ese, mientras más vieja, mejor, mientras más nueva, peor. A Yo mí me... considero, disculpa que te interrumpa, que no es que porque sean más viejas sean mejores y porque sean más nuevas sean peores, sino que justo se dio en este país que los Así es. últimos gobiernos que hemos tenido en los últimos 20, 30, 40 años han hecho un desastre en lo que es materia de tanta legislación. Ok, ahora no es solo en Argentina. Cuando yo estuve en Venezuela, trabajé en un banco. Y estaba yo encargado, como abogado, de estudiar la nueva ley de banco, ¿ok? Que acababa de aparecer en ese momento, fines del siglo pasado. Entonces me puse a estudiar no solo la nueva, sino las 6 o 7 anteriores, porque desde la democracia en Venezuela, es decir, desde el año 58, 60 hasta la época que yo estaba trabajando en el banco, fue en los 90, había habido 7 o 6, porque las cambian, ¿ok? Las cambian y cada una de las 7 era peor que la anterior, es decir, más confusa, más farragosa, más equivocada y más estatista, es decir, más control al Estado, controles al Estado sobre los bancos, como siempre, pero unos controles, porque va a decir, ah, es para entonces para sujetar a los bancos. No, ¿ok? No, porque se establece un retrato hablado de los bancos amigos de los políticos y te dice, la ley te dice, así es como tiene que ser los bancos. Entonces, en ese retrato entran los bancos de los amigos de los políticos. ¿Ok? Hay demasiado analfabetismo político. Nosotros teníamos un partido, ese partido liberal que se llamaba NGD, Nueva Generación Democrática, teníamos 6 diputados, un senador y un ministro, porque éramos cogobierno, coalición con el gobierno de Pérez, que era un gobierno neoliberal. ¿Ok? Pero muy poco pudimos hacer porque la fuerza parlamentaria era muy poquita. Mm. Teníamos en prensa también, teníamos un periódico, yo lo dirigía, el suplemento de un periódico que se llamaba El Diario de Caracas. Entonces, bueno, pero nos enfocamos en derogar las leyes malas y claro, no pudimos. ¿Ok? Sí, sí, Y sí. eso tiene que ver con mi ley. ¿Ok? Mm. Mi ley tampoco va a poder, porque además no tienen ni idea de estas cosas, no tienen ni idea, creen que todo es la economía y la economía. Por eso cuando alguien me dice, yo tengo un amigo que sabe mucho de economía, él es liberal, pero sabe mucho de economía, no me interesa, no me interesa. ¿Ok? A mí lo que me interesa es gente política, que sepa de política, ¿ok? Porque los problemas económicos son malas consecuencias económicas del problema político grande que es
el estatismo, Sí, y es sí. un problema político. El sentido principal del liberalismo clásico es hacer correr al Estado en tantas esferas que está ubicado actualmente, acá en Argentina y prácticamente en toda la región, bueno, en toda la región seguro y también en parte del mundo. Sí, Eh, el sentido de gobierno limitado se refiere a eso, ¿sí? sí, Y, y las leyes que tendrían que existir son leyes que es esa frase que se usa tanto de sentar las reglas del juego y nada más, pero no aplicar regulaciones, sanciones y tantas cuestiones que hacen a, bueno, aparte a la complicación misma burocrática que es vivir, por ejemplo, en este país si vos querés tener una empresa, ¿no? así Este, es. pero bueno, y la presión fiscal impositiva que también es importante. En otros países también hay presión fiscal impositiva, en los países ricos vamos a llamarlo, pero es presión impositiva sobre las personas y no sobre las empresas. Acá es sobre las personas, las empresas, sobre todo el mundo, El que venga, el que el que venga. venga en cualquier ¿Ok? momento va a haber presión sobre las mascotas también, porque No, y para que la presión sepas, impositiva, van a presentar un proyecto de pagar un impuesto por tener una mascota. Dentro de poco van a terminar también haciendo presión sobre la, eso. la presión impositiva. Ahora no me hagas acordar de un candidato que prometió cortarse un brazo antes de subir impuestos. No, no me Mm. hagas acordar de Sí, ese sí, sí. candidato, por favor. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a la diferencia entre ajuste y reformas. 5 reformas es lo que propone, es nuestro proyecto. Política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. ¿Ok? 5 reformas y una hoja de ruta de 8 pasos. Pero nosotros todo eso no lo sacamos de un sombrero o no lo improvisamos. Estudiamos durante muchos años la transitología, es decir, cómo hubo países, no muchos, muy pocos, ¿ok? Estudiamos 50 casos en 40 países, la mayoría fracasados, ¿ok? Muy pocos tuvieron éxito durante las últimas 5 décadas. Entonces, los factores del éxito han sido, en primerísimo lugar, tener un partido político a favor de la reforma. Pero el problema con los economistas es que están en contra de los partidos y si son libertarios sobre todo. Entonces, un partido político que no necesariamente es un partido único tipo China o un partido dominante tipo Rusia, pero también puede ser un partido democrático en un sistema multipartidista como en Grecia ahora con Ciriakos Mitsotakis, ¿ok? Pero con volumen suficiente y sobre todo con un programa de gobierno claro, con una hoja de ruta clara, un proyecto político claro, ¿ok? Y no de unos tipos ahí rejuntados como pasó con la Libertad Avanza en Argentina. Y esto tengo que decirlo porque recién ahora gente se está dando cuenta que lo de Milei es una improvisación gigantesca con mucha cara de estafa política o fraude ideológico. Cristina Martín Jiménez, por ejemplo, en Europa. Cristina Martín Jiménez, Lorenzo Ramírez, el doctor César Vidal. O sea, estoy nombrando gente importante que gracias a Dios ya se está dando cuenta que lo de Milei es un fracaso total. Nosotros lo avisamos, publicamos 2 comunicados, pero el entusiasmo por mi ley era demasiado grande. Y cuando nosotros sacábamos los comunicados, lo que nos decían es, pero Kirchner, pero Cristina, pero si yo no te estoy hablando de Kirchner, ni de Cristina, ni del kirchnerismo. Sí, Te sí, estoy sí, y aparte no es cuestión de vivir así tampoco, ¿no? Porque los kirchneristas decían, pero Macri, y Macri, bueno, justamente se lo critica por no comentar también la herencia recibida de parte de Cristina, pero siempre están todos mirando para el gobierno todos anterior, iguales, están son todos todos igual. iguales.
Sí, 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 yo no echándole sé, la culpa no sé si ya al se gobierno convierte en anterior. excusa. Yo no sé si ya se convierte en excusa esto, Alberto. Exacto. Esto es muy importante que lo digamos, ya vamos para antes de terminar, ¿ok? Excusa. La excusa de los mileístas es no que el kirchnerismo, que la herencia, que el peronismo, que el comunismo, el socialismo, los zurdos de mierda, los del PRO que no colaboraron, los radicales, todo eso tienen la culpa, los anillos de Saturno y las manchas del Sol. No, no puede ser eso de echarle la culpa a otros siempre. Tienen que asumir su fracaso, tienen que reconocer que son unos improvisados, que nunca estudiaron estos temas y que siempre nos boicotearon a nosotros, los libertarios, nos boicotearon a nosotros, los liberales clásicos, ¿ok? Que desde 2003 por lo menos venimos en todos los países, no solo en Argentina, venimos tratando de formar partidos políticos de otra clase, no la Libertad Avanza, sino partidos políticos. ¿Para qué? Bueno, porque ahí voy a recurrir a otra metáfora que ya la usé, las muletas y las piernas, ¿ok? Ahora viene una tremenda era de protestas sociales, saqueos, marchas en Argentina en contra de Milei. Bueno, es que si tú tomas, digamos, la presidencia y el poder ejecutivo, pero el Congreso no, entonces vas a poder aplicar ajuste y no reforma, porque Claro. las muletas vienen en decretos, mientras que te rompen las piernas con las leyes. O sea, eso viene a que los liberales siempre hemos dicho algo que es verdad. El problema con el socialismo es que te rompe las piernas y después te regala las muletas. Muy bien. Y el problema, entonces eso es cierto, pero nosotros decimos, el problema con las derechas malas es que te quitan las muletas y no te habilitan las piernas. Es decir, te quitan los subsidios, te quitan las excepciones, te quitan las ayudas, te quitan los planes sociales, te quitan las muletas que te sirven para andar, Pero pero seguís con no las te piernas habilitan rotas, claro, claro. pero no te habilitan las piernas porque no derogan la ley mala. Y no derogan la ley mala porque no tienen un partido con piso suficiente en el Congreso. ¿Ok? Sí, Entonces, sí, sí. eso hay Me- que Fue decirlo. clarísimo eso. Los ajustes lo puede hacer un poder ejecutivo y la reforma lo puede hacer un poder legislativo. Obviamente, un presidente que toma la rienda de querer hacer las reformas, ¿no? Pero justamente estamos hablando hoy de leyes malas, tenemos que apuntar más a lo que es la cosa legislativa, las cámaras y todo, que el mismo gobierno presidente de turno que esté en ese momento. Así. Y no, vamos a ver, bueno, vamos a ver ahora este paquete de derogaciones que esperemos sean 3.000, ¿no? Porque Pero es que no habían van a dicho que pasar eran por el 3.000. Congreso, no van a pasar por el Congreso. Y eso ya lo dijeron en la campaña, los comentadores. O sea, no van a pasar por el Congreso. Entonces, para ir resumiendo. El problema es político, ¿ok? No es económico. Entonces los economistas deberían escucharnos a los políticos y politólogos, cosa que nunca hacen, ¿ok? El problema es político y el problema está en las leyes. No es un problema de cultura, como dicen los batalladores culturales, no, porque la cultura es una respuesta de la sociedad a los incentivos puestos en las leyes. Si las leyes premian la ociosidad y castigan el trabajo de distintas maneras, entonces nunca vas a tener una cultura del trabajo. Eso. ¿Ok? Si pasa lo contrario, entonces sí vas a tener una cultura de trabajo, emprendimiento, empresa, producción, etcétera. Entonces, no es un problema económico, no es un problema cultural, no es la batalla cultural, es la batalla política y más específicamente la batalla legislativa. Y eso lo tiene que dar un partido político. Y entonces, bueno, ahora ya los veo, están diciendo, es que la sociedad argentina no está preparada para esto. Por supuesto que no está preparada, porque quien prepara a la sociedad, y esto es transitología, es un partido político a través de vasos capilares y comunicantes con el resto de la sociedad, ¿ok?
Y entonces va haciendo la cama, como quien dice, para el cambio de sistema. Eso fue lo que hubo en algunos, no En todos. cada pueblito, en cada ciudad, Alberto, tiene que haber gente explicando todo esto y eso es lo que Y no... en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, universidad, escuela, lo que sea, eso lo hace un partido político. Pero esta gente, los economistas liberales, apolíticos, y los libertarios, antipolíticos. O sea, así no se puede. ¿Ok? Entonces, Muy bien, Alberto. es, Más que claro el tema de las leyes malas, los invito a entrar al sitio del Foro Liberal de América Latina, donde está el catálogo de leyes malas, que es completísimo y súper claro además, ¿eh? La verdad está no, y muy, muy además bien hecho. están explicadas las razones por las cuales son Eso, por malas. eso, tan ¿Ok? explicada, sí, 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 sí. Son, No es solamente la titulación de la ley, ¿no? Explicar esta es la ley que hay que derogar, sino hay una explicación. Por eso, cuando digo que es así, es para leerlo con tiempo, pero es necesario leer. así es. Bueno, y después invitamos a todos a los que quieran participar, vamos a ir ampliando nuestros canales de redes, que lo vamos Ah, a terminar haciendo. Y bueno, y están todos invitados a participar y a seguir escuchando nuestros programas, además, Alberto, a seguir nuestro canal, suscríbete, activen la campanita, ¿eh? Nuestra idea, Alberto, es todas las semanas tener alguna charla así, hablando de algún tema que no solo tiene que ver la difusión del liberalismo clásico en Argentina, sino cómo lo relacionamos con Argentina, ¿no? En este caso, este ciclo de programas se llama Cinco Reformas Argentinas. si me permites, para cerrar, algunas leyes malas van contra el trabajo, la productividad, el comercio, la industria y la economía. Otras van contra la familia, sobre todo las nuevas. Esa es la diferencia entre marxismo clásico y marxismo cultural. Marxismo clásico es lo que se hizo en el siglo pasado, Lo primero que marxismo dijiste, cultural es lo que se hace en este ahora. siglo. Vamos a ir explicando entonces el origen marxista de las leyes malas, marxista clásico, marxista cultural, ¿ok? Y vamos a ir sobre todo, bueno, sí, explicando por qué son malas. Otras van contra la justicia, otras van contra el sentido común, otras van contra el lenguaje porque están muy mal redactadas, ¿ok? Y otras, haceme acordar la próxima sesión, van contra la ley de Dios. Y eso es muy importante que lo expliquemos porque ahora mi ley se hace el religioso, se hace el judío, ¿ok? Y entonces eso confunde a mucha gente. Nosotros vamos a explicar cuál es la ley de Dios para los gobiernos y para el poder en general. Poder o gobierno limitado. La ley de Dios lo que establece es que todo poder humano debe ser limitado. El poder del gobierno sobre la sociedad, el poder de los padres sobre los hijos y del esposo sobre la esposa. Limitado el poder del empresario sobre los trabajadores, del sindicalista sobre el sindicato, del profesor sobre los estudiantes, del pastor o clérigo sobre su congregación. O sea, esa idea de poder limitado que incluye gobierno limitado es la ley de Dios. Y con eso me cerramos. Bueno, bárbaro, Alberto. Genial, una de las mejores charlas. Espero que ustedes que han mirado y han llegado hasta el final de esta conversación, piensen de la misma manera. Y bueno, los invitamos a seguir participando y a seguir y empezar a involucrarse con nosotros en este tema del liberalismo clásico en Argentina. Chao, Alberto. Gracias, ¿eh? Cinco reformas. ¡Viva la verdad, carajo!